buenas tardes, amigos televidentes. Aquí estoy este miércoles 25 de septiembre del año 24. Soy Gustavo Ramírez Merán. Les agradezco infinitamente el privilegio de permitirme entrar a sus hogares a esta hora en vivo en este canal 6 en toda la geografía nacional y para el mundo en nuestro canal en internet www.el6.com. Ahí usted puede buscar este programa y toda la programación del Canal 6 y verla en vivo en cualquier parte del mundo. Así que los amigos que nos ven en cualquier lugar del mundo no tienen excusa ahora. Y en nuestro canal de YouTube, a partir de un par de horas, este programa está disponible para que usted lo comente, lo vea, lo repita, lo envíe a los amigos, a los conocidos, si le parece interesante o que pueda aportarle algo a usted o a la sociedad en sentido general. 25 de septiembre de 1963. 25 de septiembre de 1963 se llevó a cabo un episodio muy cuestionado, pero que la historia contada por los protagonistas y por algunos antagonistas han pasado a esta época de la sociedad como referente de un presunto golpe de Estado el 25 de septiembre de 1963, perpetrado contra el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, dirigido entonces como presidente de la República, que había sido elegido 7 meses antes, el profesor Juan Emilio Voz y Gaviño. Había pasado por alto el tema y probablemente hay que profundizar en el tema. Y ojalá algún amigo televidente nos ayude, que haya vivido esa época, contarnos algunos puntos de vista o algunas anécdotas que los hacedores de historia y contadores de historia y héroes de papel, héroes de micrófonos y de estudios de televisión no nos han contado. He dicho de manera reiterada a amigos, contertulios y de manera pública que mi generación es probablemente la generación más ignorante de la historia dominicana, porque la historia nuestra, con la que me formaron, con la que hemos ido desarrollándonos en la vida, ha sido contada por los vencidos. Probablemente es el único lugar del mundo donde la historia nacional está contada por los vencidos. Así pasó con el fatídico evento de Palmasola, donde perdieron la vida cientos de campesinos desarmados, muertos de hambre, ignorantes, que confundieron la fe religiosa o el fanatismo religioso o mágico religioso o el sincretismo mágico religioso. Lo confundieron, no ellos, sino los científicos intelectuales de la capital dominicana, y se inventaron que en Palmasola, en Carrera de Yeguas, así se llama el distrito municipal ahora, pero Palmasola es un paraje de lo que era la sección de Carrera de Yeguas, ya ahora convertida en distrito municipal del municipio de Las Matas de Farfán. Y en el 1962 hubo una masacre de hombres y mujeres, niños, adolescentes, de cualquier edad, que esperando la vuelta del famoso Olivorio Mateo, que fue una leyenda de la invasión norteamericana del 1916, y sobre Olivorio Mateo se tejieron leyendas, y en esa historia, los campesinos de la subzona o subregión de San Juan, del Valle de San Juan, hasta probablemente gente de Elías Piña, se congregaron en Palmasola, invitados, convocados por los famosos mellizos de Palmasola. Tuve el honor de conocer a uno de ellos, creo que Remigio, el último que falleció. Lo conocí hace unos 25 años más o menos, porque fui a Palmasola
a ver y a oír y a indagar. Es solo me fui al 62 para venir al 63. Juan Bosch gana las elecciones, las primeras elecciones democráticas celebradas en República Dominicana, después del asesinato de Rafael Leonidas Trujillo, y asume el poder con un discurso totalmente normal, era la ideología y su forma de pensar, y hace una reforma constitucional, y el presidente Juan Bosch intenta hacer el gobierno más liberal en la historia de la República Dominicana, en la historia democrática de la República Dominicana. Pero hay un tema, y es que la gente ignora o no nos han contado que el profesor Bosch no conocía a la sociedad dominicana, que el profesor Bosch se había ido al exilio en el año 1939 y que vivió todos esos años, y que él fue adquiriendo su madurez personal y política en una sociedad y tratando de dirigir a una sociedad a la que no conocía. No, Juan Bosch se fue del país en el 1936. En el 1939 es que se funda el Partido Revolucionario Dominicano, una organización que ahora está agonizante o tal vez ya no existe más que en la cuenta bancaria de una persona. Juan Bosch gana unas elecciones, viene al país después de casi 30 años de exilio, y viene con un discurso y con propuestas que la sociedad dominicana de entonces no estaba en capacidad de asimilar, pero tenía dos caminos. O votaba por el más radical de los candidatos, que era Viriato Fiallo, o votaba por un hombre tranquilo, intelectual, con una historia en el mundo ya plasmada como escritor, básicamente como profesor de cuentos y literatura, que ya había vivido en Cuba, que había vivido en México, que había hecho una carrera en España, en Venezuela, y entonces llega y gana las elecciones y se convierte en presidente, en el primer presidente democrático, elegido democráticamente en República Dominicana, e intenta con una reforma constitucional crear las condiciones para una sociedad más equilibrada. Y entonces vinieron los cuestionamientos a la ideología del profesor Bosch, si era marxista, si era leninista, si era comunista, si era ateo. Era el momento. Y el momento era de entonces, era que Cuba, la Cuba de Fidel, apenas tenía un poco más de 3 años. En enero de 1959 triunfa la Revolución Cubana y los hombres y mujeres liderados por Fidel Castro habían comenzado o se habían convertido en el prototipo del revolucionario de la vanguardia, y la leyenda del Che ya se había comenzado a tejer en esta parte del continente, y los Estados Unidos tenían entonces el temor de que el castrismo, marxismo comunista se expandiera en América Latina y básicamente que no llegara a República Dominicana y algún afín tomara el poder. Este tema del golpe de Estado del 1963 no es para un programa de televisión de una sola persona pontificando. Yo podré tener puntos de vista errados, pero me he preguntado, sin ánimo de joder, no he visto una imagen del presidente Bosch bajo control, bajo custodia militar, aquel terrible, maldito 25 de febrero de septiembre del año 63. No he visto a ninguno de esos funcionarios presos. No es entonces el típico golpe de Estado donde los funcionarios y el presidente en ejercicio son retenidos por los protagonistas de los golpes de Estado.
Eso no ha pasado. Tengo en la memoria el famoso golpe de Estado y asesinato de Maurice Bishop en Granada. Yo era un adolescente con tendencia a saber lo que pasaba en el mundo y recuerdo las movilizaciones estudiantiles en las que me involucré sin tener ningún tipo de conocimiento acabado, exigiendo la salida de los supuestos invasores en Granada y justicia por Maurice Bishop. Juan Bosch gobernó el país por 7 meses. Pasó a la historia y se pasó la vida rumiando el dolor del gobierno que no fue, del sueño que no se cumplió, de los planes que se truncaron, normal en los seres humanos. Las frustraciones son propias y exclusivas de los seres humanos. No creo que ningún animal irracional se frustre. ¿Qué pasó con ese gobierno? Pasó un evento que yo hasta hace un ratito me acabo de enterar. Y eso, que yo tengo un diplomado superior en Relaciones Dominico-Haitianas del Instituto Nacional de Formación Diplomática y Consular de la República Dominicana, que tiene categoría de universidad, adscrito a la Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores, que manejé por mucho tiempo las relaciones dominico-haitianas, y hoy es que me entero que en el año 1963 hubo una ruptura diplomática entre República Dominicana y Haití por un evento vergonzante, pero que se repitió hace poco con la invasión de tropas militares ecuatorianas a la embajada mexicana en territorio ecuatoriano, en la República de Ecuador. En el 1963 hubo tropas de los llamados Tonton Macoute, o voluntariados de la Seguridad Nacional de Haití, ingresaron a la embajada dominicana en Haití, allanaron la embajada buscando a unos individuos, a una familia, apellido Benoit, de haitianos, que entendían las tropas, las fuerzas de seguridad de Haití del presidente François Duvalier, que se habían alojado en la embajada dominicana. Voy a leer un poquito porque realmente parte de la historia que no nos cuentan a nosotros y que no nos contaron es eso que yo a usted le voy a comentar ahora. El profesor Benoit, la crisis diplomática entre Haití y República Dominicana en el 63, se refiere a una crisis diplomática surgida entre los gobiernos de Juan Bosch y François Duvalier por la presencia en territorio de la Embajada Dominicana en Puerto Príncipe de los miembros del voluntariado de la Seguridad Nacional Tonton Macoute. ¿Qué pasó? Entraron a la Embajada Dominicana en Haití tropas haitianas y allanaron la embajada. ¿A quién buscaban? Buscaban a Jacqueline Edeline Benoit, profesora del Colegio Gallup, que se refugió en la Embajada de Ecuador, donde dio a luz a uno de sus hijos. El teniente Benoit, el esposo, se había refugiado en la sede de la Embajada de la República Dominicana, ubicada en la avenida Panamericana 121, en Pétionville. 3 días antes del atentado, hubo un atentado contra los Duvalier. Las fuerzas paramilitares de los Tonton Macoute alegaron que Benoit había abandonado el complejo diplomático, la Embajada Dominicana, para perpetrar el atentado y que había vuelto a la sede de la embajada. Los demás familiares de Benoit, sus hermanos Jean-Marie y Claude Michel Benoit, se refugiaron en las embajadas de Venezuela y Argentina, respectivamente. Cuando el encargado de negocios de la República Dominicana en Haití, doctor Frank Bobadilla Regincos, llegaba a la embajada, le salieron al paso soldados haitianos armados con fusiles. Estos, no obstante que fueron advertidos que debían retirarse, entraron a todas las oficinas de la sede diplomática en la capital haitiana.
Eso originó una crisis muy seria. Los haitianos militares, paramilitares, aterrorizaron a la secretaria Katia Mena y al no encontrar allí a Benoit, se dirigieron a la sede de la misión, donde había alrededor de 12 refugiados. Ellos fueron a la casa del embajador primero y la allanaron y luego fueron a la sede de la embajada dominicana y encontraron a 12 refugiados. Eso provocó que mientras la diplomacia se involucró el mundo en la solución de eso, el gobierno dominicano alertaba al ejército y a la espera del cumplimiento por parte del gobierno haitiano del emplazamiento por 24 horas que le había formado el gobierno dominicano. Eso provocó ese Baby Doc, Jean-Claude Duvalier y François Duvalier. Baby Doc es el famoso, el hijo del presidente François, que se convirtió en el presidente más joven del mundo a la muerte del padre, y le llamaron presidente vitalicio. Luego fue derrocado por el pueblo, se exilió en Francia, y en uno de los gobiernos creo que del presidente René Préval, volvió a Haití y falleció hace unos años, muy joven por cierto. Era la dinastía de los Duvalier. Entonces eso provocó una ruptura de las relaciones diplomáticas entre Haití y República Dominicana y el emplazamiento en la frontera de unidades militares dominicanas del Ejército de la República Dominicana listos para combatir y hasta para penetrar a territorio haitiano para tratar de resarcir el agravio que los Tontón Macoute habían perpetrado contra el honor y el derecho internacional de la República Dominicana en ese momento. Fueron 7 meses de convulsiones. Juan Bosch, intelectual, autor de La Mañosa, autor de la Noche de Encarnación Mendoza, el autor del cuento La Mujer, el autor de La Muchacha de la Guaira, el autor del libro Composición Social Dominicana, el autor del libro El Caribe, Frontera Imperial, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, probablemente el hombre que más se dedicó a estudiar la psicología del pueblo dominicano, la idiosincrasia del pueblo dominicano. Creo, sin lugar a equivocarme, sin dudas, que Juan Bosch es probablemente el más estudioso de la sociedad dominicana, del comportamiento del dominicano, de la historia del dominicano y de esa historia que luego intentó plasmar en la doctrina al fundar el Partido de la Liberación Dominicana. Ese Bosch que le puso al eslogan o como lema a su Partido de la Liberación Dominicana, que es probablemente su mejor obra y su peor obra, esa estrella solitaria, esa estrella amarilla solitaria, pudiera ser la estrella que inmortalizó el relato bíblico, la estrella que guiaba a los Reyes Magos hacia el pesebre donde había nacido el Redentor de la humanidad, Jesús, luego convertido en Cristo. Esa estrella pudiera ser la misma estrella que llevaba en la frente Ernesto Che Guevara el día que fue asesinado o capturado y luego ejecutado. Pudiera ser la estrella solitaria también del camarada Mao Zedong y el ejército inmenso, poderosísimo del pueblo chino que, inspirado en Mao Zedong y con el liderazgo de aquel, se convirtió en su momento en el ejército más poderoso del mundo y con mayor número de hombres. ¿Cuáles fueron las causas del supuesto golpe de Estado, del presunto golpe de Estado? Yo no sé. Nadie me ha dicho. Los libros de historia de la República Dominicana, los libros de historia, los textos con los que estudió mi generación, no dicen por qué. Asumo que ahora lo del presente deben decir absolutamente nada.
Absolutamente nada. Mucho chisme y mucho disparate, pero la esencia, no se da un golpe de Estado, no renuncia a un presidente porque a dos o tres le dieron la gana. Decían que él tuvo un debate, no que decían, sostuvo un debate público con un intelectual sacerdote llamado Láutico García. Leía sus artículos permanentemente en el periódico El Nacional. Láutico, creo que era jesuita, era un sacerdote incisivo, bien formado y que acusaba a Juan Bosch de ser comunista. Ganó llevándose de paro, como diría en el campo mío, la tesis del padre Láutico García y un sector de la Iglesia Católica Dominicana. Recuerdo cuando en el año 90 el profesor Bosch compitió con el presidente doctor Joaquín Balaguer y en aquel entonces pusieron de moda una frase manipulada de yo no creo en Dios. Ese es el sacerdote Láutico García en el famoso debate con el presidente, el candidato presidencial de entonces, Juan Bosch y Gaviño. A 61 años de aquel evento, los dominicanos no sabemos a ciencia cierta si Bosch renunció o si le dieron un golpe de Estado. Dejémoslo hasta aquí y volvemos en breve para hablar de Haití, nuestro dolor de cabeza y nuestra realidad que tenemos que buscar la manera de enfrentar y afrontar con inteligencia, con prudencia y para bien de los dominicanos. No les cambie, manténgase por favor ahí. Esto es hasta las 6 en vivo en nuestro canal de YouTube. Aquí estoy con Gustavo. Suscríbase y ayúdenos a crecer. Y hemos leído sus comentarios, muy buenos, muy injundiosos, y nos ayudan a reflexionar sobre por dónde debe ir realmente la sociedad dominicana. No les cambie, por favor.